8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al internacionalista, escritor y periodista Jorge Ortiz García. Lo hemos invitado para hacer un análisis sobre la incidencia de la visita que va a realizar la próxima semana, nada menos que el secretario de Estado americano, Marco Rubio, al Ecuador. Primero estará en México y luego en el Ecuador. Según dio testimonio el viceportavoz principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Pillot, dio a conocer que Marco Rubio viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre próximo para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos. Entre ellas incluyen medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales, como calificó. En ese sentido, ¿cómo ve Jorge Ortiz este viaje del secretario de Estado Marco Rubio? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. A ver, me parece que venga al Ecuador el secretario de Estado en una gira además muy reducida, México y el Ecuador. Es siempre una buena noticia. El Ecuador es evidente que necesita cooperación internacional. No tiene por sí solo los instrumentos para enfrentar y superar algunos de los problemas más graves. Entre ellos, por supuesto, la penetración cada vez mayor y cada vez más evidente y cada vez más alevosa y más sangrienta del crimen organizado. Y obviamente, pues que los Estados Unidos se comprometan a través de su secretario de Estado a ayudar al Ecuador a generar algún tipo de cooperación, establecer algún tipo de alianza que nos permita ser más eficientes de lo poco eficientes que hemos sido hasta ahora en la lucha contra el crimen organizado. Es siempre una buena noticia. El tema de la inmigración ilegal, por supuesto, es un tema un poco más complicado, porque la inmigración tiene unas raíces más profundas. Hay un problema de necesidad social, de espacio, de trabajo, que hace que detener la inmigración no sea un asunto de tomar un par de medidas rápidas y resolver el problema en 1 o 2 años. Pero me parece que en principio es muy positiva esta visita. Parecería que los viajes constantes que está haciendo el presidente Daniel Noboa están logrando algún resultado efectivo. Esperemos que ahora pues haya acuerdos que incluyan, incluso, por ejemplo, el tema de un acuerdo comercial, de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el cual el Ecuador, por culpa del correísmo, está retrasado casi 20 años. Jorge, uno de los temas fundamentales que como política ha enarbolado el presidente Trump y ejecuta el secretario Marco Rubio tiene que ver con este combate a los carteles, al tráfico de drogas, incluso enfocado en ese asedio en el Caribe a Venezuela. ¿Cuánto puede ayudar Estados Unidos para que en el caso ecuatoriano, que hoy está severamente golpeado por los grupos delincuenciales, pueda plasmarse y concretarse? Pero yo creo que es altamente probable que el secretario de Estado Marco Rubio venga con alguna propuesta concreta, que seguramente ya fue conversada, ya fue al menos inicialmente negociada por los dos gobiernos, de manera que no es que viene a ver qué podríamos hacer aquí, cuál es la situación, cuáles son los agentes, los actores del problema para ver qué solución le encontramos. No, seguramente pues ya hay un plan concreto que debe haber sido suficientemente bien diseñado. Y supongo yo que la visita nada menos que del secretario de Estado, no de un funcionario de menor rango, es para concretar algún acuerdo concreto de cooperación de aplicación inmediata. En ese sentido me parece muy importante para el Ecuador, porque es evidente que la penetración de los carteles, estas bandas de asesinos que están causando, le alteraron la vida para muy mal a muchos millones de ecuatorianos, pues enfrentarlos y eventualmente pues debilitarlos, no sé si derrotarlos del todo, es una urgencia para el Ecuador.
Por lo demás, claro, el problema del crimen internacional, del narcotráfico, es un problema transnacional, no es un problema que se pueda, que afecte al Ecuador y que pueda resolverse en el Ecuador, es un problema regional. Y supongo yo que los Estados Unidos tienen para la zona del Caribe, que es pues paso obligado de las drogas hacia los Estados Unidos y actualmente más hacia Europa. Me imagino que tiene el gobierno del presidente Trump algo más que lo que ha hecho hasta ahora, porque en mi opinión, ofrecer 50 o 500 o 5,000 millones de dólares a quien capture al dictador Nicolás Maduro, pues suena bien, pero funciona mal, porque no es quien podría romper los anillos de seguridad que deben ser férreos en torno a Maduro, un dictador que se sabe incluso repudiado por su pueblo, porque hace un año, 28 de junio del 2024, le perpetró al pueblo venezolano un fraude monumental, inocultable. Fue obvio que Edmundo González le ganó a Nicolás Maduro 67-30%. Esas fueron las actas que nunca fueron objetadas, presentadas por la oposición. Mientras que el chavismo, la dictadura, no presentó absolutamente ni un solo papel que respalde su afirmación de que Maduro había ganado. Entonces, Maduro sabe que es un gobernante asediado, que es un gobernante repudiado, pero claro, en su torno, aparte de los cuerpos de élite del ejército bolivariano, se sabe desde hace muchos años, seguridad cubana. Muchos cientos de militares, de agentes de élite cubanos protegiéndolo, y dicen que también gente del grupo Wagner, el grupo que creó Eugeni Prigozhin por pedido de Vladimir Putin para hacer trabajos sucios en diferentes lugares del mundo. Entonces, ofrecer esa recompensa suena bien, pero funciona mal, porque no es posible que nadie vaya y lo capture a Maduro y lo lleve de la oreja a la Florida. En cuanto a la movilización de los barcos, pues ¿quién puede creer que en realidad la administración norteamericana, el presidente Trump, va a arriesgar la vida de sus jóvenes marines para removerlo a Maduro del poder? Entonces me imagino yo que para luchar con el tráfico de drogas en la zona del Caribe, debe tener el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, algún plan que vaya más allá de decir vamos a destruir el cartel de los soles capturando a Nicolás Maduro. Jorge, ahora el gobierno ecuatoriano, en la expectativa que tiene por esta visita, intenta avanzar en una agenda conjunta, al menos en dos temas fundamentales: seguridad y desarrollo. ¿Cómo se puede fortalecer eso? A ver, el tema de seguridad, pues sin duda, los norteamericanos pueden ayudar con asesores, con expertos, con el diseño y tal vez la aplicación de un plan para enfrentar y causarles daño a los carteles del narcotráfico, al crimen organizado. Entonces, ahí es evidente, y seguramente, pues como este es un problema que ya tiene unos cuantos años y en el cual el presidente Noboa ha puesto empeño desde que asumió el poder por primera vez, seguramente ya hay un plan diseñado que esta vez se concretará y empezará a ejecutarse, supongo yo, que pronto. En el tema del desarrollo, ahí las dificultades son mayores, porque evidentemente el gobierno de los Estados Unidos debería tratar de convencer a algunas de sus grandes empresas internacionales para que vengan al Ecuador e inviertan en el Ecuador, y al invertir generen trabajo, sobre todo plazas de trabajo, y generen riqueza, generen producción, generen impuestos. Pero eso, claro, eso es un proceso muy a largo plazo y que no depende de un gobierno. El gobierno de los Estados Unidos puede cooperar, por ejemplo, en facilitar la aprobación rápida de créditos en condiciones favorables por parte de los organismos multilaterales de créditos, en los cuales el voto norteamericano es decisivo porque es, claro, el mayor aportador de dinero. Pero lo otro es inversión. La inversión que el Ecuador necesita. El Ecuador no tiene por sí solo los capitales que precisa para desarrollarse, para reactivar, para mover, para dinamizar la economía.
Ahí tendrán que primero resolverse o atenuarse el problema de seguridad, de manera que los inversionistas extranjeros puedan sentirse más confiados en venir a invertir al Ecuador, y en segundo lugar, crearles las condiciones propicias para que esos inversionistas sientan que poner dinero en el Ecuador, generar empresas en el Ecuador es redituable, es ventajoso, y lo hagan. Pero eso también es un problema a largo plazo. En todo caso, estoy seguro que Marco Rubio, un secretario de Estado con raíces muy cercanas en América Latina, que habla perfectamente el español, que entiende perfectamente los problemas de estos países, porque, según se dice, los ha estudiado, los ha analizado, le han inquietado muchos años, pues seguramente Marco Rubio podrá hacer unos planteamientos adecuados, concretos. Y supongo yo que en el gobierno del presidente Daniel Noboa debe haber gente también que tenga un plan para incentivar al gobierno de los Estados Unidos, tenga propuestas concretas que hacerle para incentivar a los Estados Unidos a que se empeñen, a que pongan dinero, a que traigan inversionistas, a que generen trabajo, empleo, impuestos, riqueza en el Ecuador. Con una circunstancia, según hemos escuchado a personal ecuatoriano, americano, Marco Rubio tiene absolutamente la película clara de América Latina, de Venezuela, del Ecuador, incluso de la corrupción y actores que están en la cárcel como Jorge Gras, o ahora el caso de José Serrano, que está retenido en Miami por una infracción menor allá, pero que se está esperando que la justicia ecuatoriana la próxima semana, esperar si le formulan cargos, a lo mejor lo deportan por el asesinato de Fernando Villavicencio, Jorge. Uh-huh. Sí, no me cabe duda de lo que dices, Miguel. Marco Rubio debe tener muy clara la película, no solamente por sus raíces latinas y por su perfecto dominio del español, sino porque siempre ha sabido, desde el Comité de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano y desde otras instancias del poder público en los Estados Unidos, pues él ha sido muy activo, muy intenso en su preocupación. Ahora, claro, el problema es que Marco Rubio depende del presidente Donald Trump, y el presidente Donald Trump parece ser un hombre menos conocedor de la región. Parece que le importa bastante menos la región, no ha sido muy expresivo en nada. Y este anuncio de Venezuela, que parecería que al presidente Trump le parece que es una maravillosa idea, pues probablemente no funcione, porque insisto, no creo que ofrecer una cantidad enorme de dinero por la captura sea una propuesta realista. Por lo demás, pensar que esa propuesta, que ofrecer dinero y movilizar barcos a las costas, a la costa del Caribe frente a Venezuela, barcos de guerra, pueda incentivar a los altos mandos del ejército venezolano a dar de una vez por todas un golpe de Estado y librarse de la dictadura de Maduro. Me parece que es claro, y al menos eso es lo que se sabe, Maduro tiene alrededor gente solamente de una sumisión y de una fidelidad casi canina, y que ninguno de ellos va a mover un dedo para sacarlo a Maduro, porque son partes del arreglo de la argolla gobernante, de la argolla que se ha llenado de dinero y de privilegios, mientras su pueblo, pues, como todos sabemos, se debate en la miseria que ha obligado a que 8 millones de venezolanos se repartan por el mundo, huyan de su país buscando futuro en donde puedan, en donde encuentren algo. Entonces, pensar que simplemente ofreciendo una recompensa y movilizando barcos al Caribe se puede lograr un cambio de gobierno en Venezuela me parece un poco ingenuo. Y por lo demás estoy absolutamente convencido, pero absolutamente convencido, que los Estados Unidos ni ahora ni en el futuro previsible lanzarán una operación militar en Venezuela. O sea, eso no va a ocurrir. Están esperando que internamente hay una rebelión, que algún momento los militares venezolanos tengan un pequeño gesto de dignidad después de tantos años de indignidad, y decidan no seguir oprimiendo y reprimiendo en nombre del gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces, creo que hay ese problema. Mientras Marco Rubio conoce muy bien la región y seguramente tiene claro qué se puede y qué no se puede hacer en América Latina,
Donald Trump es un hombre mucho más simple, mucho más esquemático en su análisis. Él cree en la fuerza por sí sola y sin entender tal vez las sutilezas, los pequeños entramados de la política internacional. Y entonces Marco Rubio, como secretario de Estado, tendrá que trabajar también con su propio presidente para convencerlo que para detener la violencia en la región, para detener el tráfico de drogas, se requiere mucho más que ofrecer dinero por la cabeza de Maduro y movilizar barcos al Caribe. A propósito de lo que señala Jorge Ortiz de la situación de Venezuela, quizás esté en aprietos el dictador Maduro, o se va a encerrar quizás también como le ocurrió a Cuba desde 1959 con la llegada de Fidel Castro. No se está encerrando, no puede complicarse aún la situación, más allá de las operaciones psicológicas que está haciendo el presidente Trump en el Mar Caribe. Es que, Miguel, en el equilibrio poniendo en la balanza las operaciones psicológicas, que deben tener algún efecto, frente a las operaciones económicas, que tienen mucho efecto inmediato, creo que más van a pensar las operaciones económicas. Y me refiero concretamente a que el presidente Donald Trump extendió la licencia de operación de la Chevron en Venezuela. Como tú sabes, como lo sabe el público, los Estados Unidos declararon hace largo rato, pues impusieron al gobierno dictatorial venezolano sanciones económicas, una de las cuales era la prohibición a sus empresas que participen en actividades económicas en el país de Maduro. Pero de pronto, hace pocas semanas, unos días antes de anunciar la recompensa y la movilización de barcos, el presidente Trump extendió la licencia para que la Chevron opere, la compañía petrolera norteamericana opere en Venezuela. Venezuela ya logró este año repuntar un poco su producción de petróleo. Ya, según las cifras oficiales de mayo, ya llegó a 1.050.000 barriles diarios de extracción como promedio, con la Chevron pudiendo operar en toda su capacidad. Seguramente la producción y la exportación petroleras de Venezuela subirán significativamente, lo cual le dará a Maduro un enorme respiro, porque la crisis económica que tiene, que ha empobrecido al pueblo venezolano, pues tendrá un alivio con este aumento de las exportaciones de petróleo. Por lo tanto, no creo que Maduro se sienta muy sitiado ni se sienta muy puesto contra la pared. Al contrario, creo yo que puede aprovechar esta circunstancia para duplicar o triplicar o cuadruplicar la represión a los críticos, a los disidentes. Va a decir: Venezuela está en peligro, los yanquis nos vienen a invadir, ya lo ha dicho Trump, ya se trae a la flota de guerra. Este momento, pues cualquier persona que levante su voz contra el gobierno es un traidor a la patria, es un agente de la CIA, y por lo tanto la represión podría recrudecer. Normalmente los dictadores aprovechan estas circunstancias. Lo hizo muchas veces el castrismo en Cuba, lo hace constantemente Daniel Ortega, el sandinismo en Nicaragua. Aquí, pues en los años de la dictadura del gobierno autoritario de Correa, también vimos que al menor pretexto el gobierno recrudecía, redoblaba la represión, la crítica, los juicios contra las personas que se atrevían a levantar la voz contra el gobierno. Obviamente eso ocurrirá en Venezuela aprovechando esta circunstancia. Ahora, de cualquier manera, la situación venezolana es extremadamente compleja en lo económico, lo que decía Jorge Ortiz. Si ha recuperado levemente la producción petrolera a 1.050.000 barriles, sin llegar a lo que en la buena época de este país rico en América Latina producía 3 millones de barriles diarios. Es decir, la situación es extremadamente calamitosa, Jorge.
Sí, evidentemente los 25 años de gobierno del chavismo han sido trágicos para Venezuela y lo vemos todos los días, no es una afirmación suelta por ahí, lo vemos todos los días en las calles de cualquiera de nuestras ciudades, a cientos, a miles de venezolanos buscando trabajo, huyendo de su país, buscando un futuro en otros países lejanos al suyo. Eso ocurrió simplemente porque Venezuela, que es probablemente el país con los recursos naturales más variados y más grandes de América Latina, pues cayó en la crisis económica, política y social que cayó por culpa del chavismo, por culpa del socialismo del siglo XXI. Venezuela es el país del mundo con las mayores reservas probadas de petróleo, 300.000 millones de barriles, es un océano de petróleo. Y una época, durante la buena época de Venezuela, pues llegaron a producir, como tú dices, más de 3 millones de barriles diarios, con lo cual Venezuela era un país que tenía unas disponibilidades económicas muy grandes que pues beneficiaron a la gente, generaron una clase media poderosa con capacidad de consumo. Llegó el chavismo y pasó lo que pasó, y entre otras cosas pasó que se redobló la corrupción, como siempre ocurre en los gobiernos autoritarios, y obviamente PDVSA, que era una empresa que funcionaba bien, que producía bien, aunque en Venezuela evidentemente durante los años del bipartidismo de entre adecos y copellanos, la distribución de la riqueza fue injusta, ¿no? Se concentró demasiado la riqueza en relativamente pocas manos, mientras llegaba por goteo a las grandes masas proletarias, pero aún así vivían mejor y no tenían que huir de su país. Al contrario, Venezuela era un receptor de inmigrantes, trabajadores de otros países, ecuatorianos inclusive, que iban a buscar su futuro en Venezuela, porque en Venezuela estaban mucho mejor que en sus propios países. Hoy es todo lo contrario, de Venezuela huye la gente, el éxodo no se ha detenido y los venezolanos siguen tratando de encontrar un futuro en otros lugares. La crisis económica es muy honda, pero ciertamente un país que en gran parte depende y ha dependido los últimos 70 años de la producción de petróleo, el que a través de esa licencia la Chevron pueda aumentar rápidamente la producción petrolera, pues le dará al régimen de Maduro un alivio económico, con el cual pues no solamente hará propaganda y dirá, una vez roto el bloqueo, que es una palabra que les encanta a los camaradas, Venezuela ya tiene recursos como para aumentar sus programas sociales y bla, 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 y de paso, obviamente, a dar palo a la gente que quiera criticar al gobierno o que esté empeñado en cualquier transición, dirigidos obviamente por María Corina Machado, esa mujer valerosa, valiente, talentosa, que hoy está escondida en algún lugar de Venezuela porque saben que si la encuentra el régimen de Maduro, pues la detiene y tal vez incluso la mata. Jorge, en esta visita del secretario de Estado Marco Rubio, como se ha señalado, temas seguridad, desarrollo, migración, narcotráfico, ¿pudiera ser materia off the record de análisis entre el gobierno y el secretario de Estado, el caso de José Serrano? Porque es un caso emblemático, un tipo que gozaba de amplia libertad, haciendo lo que quería, diciendo lo que quería con prepotencia desde Miami. Resulta que hoy está retenido, sin juzgamiento todavía, suspendidas las audiencias por una supuesta infracción de tránsito, a la espera del dictamen de la justicia ecuatoriana. Podrá ser un tema de análisis también cuando coincide la visita de Marco Rubio y el día miércoles se prevé la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Bueno, supongo que sí. Tengo claro que en los Estados Unidos, incluso en esta época de cierta concentración del poder en los Estados Unidos por parte del presidente Trump, en los Estados Unidos funciona efectivamente, históricamente ha funcionado la división de poderes y por lo tanto, pues el poder judicial
no depende del Poder Ejecutivo y por lo tanto Marco Rubio, pues, como secretario de Estado de la rama ejecutiva, pues no tendría incidencia sobre la función judicial y sobre lo que hagan los jueces, los fiscales en los Estados Unidos. En todo caso, creo que al Ecuador le interesa dar un mensaje nacional e internacionalmente de lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, pues me imagino yo que les interesará, que las autoridades del gobierno ecuatoriano les interesará conversar con Marco Rubio sobre la lucha contra la corrupción, porque la lucha contra la corrupción es parte de la lucha por tener un país normal, un país vivible, como lo es también, desde luego, la lucha contra el crimen organizado. Habría que ver cuán sólido es el caso que tiene la Fiscalía. Y en esta audiencia de presentación de pruebas de acusación concreta contra Serrano, es de esperar que la Fiscalía tenga elementos probatorios suficientes como para que ese caso pueda ser presentado ante la justicia norteamericana, no ante el gobierno, no ante el Poder Ejecutivo, sino ante el Poder Judicial norteamericano, de manera que el Poder Judicial norteamericano reaccione, lo adopte. Esperemos que así sea. No sé exactamente cuáles son las acusaciones, no sé cuáles son las pruebas concretas que tenga la Fiscalía ecuatoriana. Se han oído a lo largo de los años muchas y muy malas cosas del señor Serrano, pero claro, hay que tener las pruebas. Y obviamente ese tema, el tema en general de la lucha contra la corrupción y contra la violencia política, porque en este caso se trataría del asesinato de Fernando Villavicencio, pues es parte fundamental. Y si bien el secretario de Estado, yo creo que el gobierno ecuatoriano debe tener listos una serie de temas, debe tener una agenda rica, una agenda fértil, de manera que aproveche esta visita para presentarle al gobierno norteamericano una serie de temas y, aprovechando quizás esa afinidad que hay entre el gobierno del presidente Trump o del Partido Republicano y el gobierno ecuatoriano, esa cercanía, esa sintonía, pues aproveche para decirle: ayúdenos, necesitamos su cooperación. El Ecuador es un país que está con problemas críticos en varias áreas y por lo tanto necesitamos su cooperación. Así es que aprovechemos nuestra afinidad, nuestras sintonías para establecer una cooperación fuerte, clara, amplia e inmediata. Ahora, en el caso específico de José Serrano, si hay serias sospechas de la actitud de las autoridades americanas, porque ya le pudieron haber juzgado y castigado, multado, pero no se lo hace, y a 2 ocasiones se suspende la audiencia. Hay la sospecha de que Estados Unidos está esperando seguramente la decisión judicial ecuatoriana frente a este personaje que gozó, según se argumenta en Washington, que gozó de la protección por ser un supuesto informante del DEA. Pero como cambiaron las autoridades, cambió el DEA, cambió Trump, entonces pudieron cambiar la situación de José Serrano. Incluso es una decisión libre y soberana del gobierno americano de decirle: usted queda deportado y se acaba su presencia aquí, así tenga visa, lo que fuere. Es decisión soberana del gobierno americano. Claro que sí, indudablemente, pero creo pues que las autoridades norteamericanas, tanto las del Poder Ejecutivo como las del Poder Judicial, es decir, tanto las autoridades de migración como las autoridades judiciales, esperan que en el Ecuador haya un caso sólido contra Serrano, de manera que ellas puedan, que esas autoridades puedan proceder. Por eso creo yo que es muy importante lo que tenga la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene un caso sólido, pues no me cabe duda pues que el secretario Rubio irá a las autoridades judiciales de su país con este mensaje: aquí hay este caso sólido en que se trata de un asesinato político cometido contra un candidato presidencial en vísperas de las elecciones, un hombre además conocido por su lucha contra la corrupción, por su oposición al correísmo, por su oposición a los sectores autoritarios. Entonces me imagino yo que sería planteado de inmediato, pero claro, tanto Rubio como la embajada, como la DEA, como las autoridades, sobre todo las autoridades judiciales norteamericanas,
esperarán ver la solidez del caso que logre presentar la Fiscalía. Me parece que en los últimos años, pues la Fiscalía ecuatoriana es una fiscalía que ha trabajado con empeño, con dedicación, en muchos casos con éxito, y espero yo pues que haya un caso sólido, de manera que se pueda activar los mecanismos internacionales. Pero claro, va a depender de eso. El gobierno norteamericano no va a proceder por sí ante sí y sacar a un señor que, como Serrano, aparentemente pues goza de todas las prerrogativas de quien tiene un estatus legal en ese país. Entonces, para proceder contra él tendrá que haber documentos que prueben que tiene algo altamente sospechoso y que hay un caso fiscal sólido contra él. Esperemos. En definitiva, Jorge, de tu experiencia, una visita positiva, la del secretario de Estado Marco Rubio al Ecuador la próxima semana. Una visita potencialmente positiva, diría yo, Miguel, porque va a depender de cómo la aprovechen las autoridades ecuatorianas. Si las autoridades ecuatorianas, si el gobierno del presidente Daniel Noboa, si su Cancillería logran presentar un plan concreto para enfrentar los mayores problemas y pedir colaboración en los ámbitos en que es necesario y positivo y posible esa colaboración, no me cabe duda que esa visita será muy positiva. Pero si el gobierno ecuatoriano no tiene propuestas concretas que hacer, propuestas concretas, con plazos, con costos, con procedimientos, pues sería una pena, porque el Ecuador habría desperdiciado una ocasión. Yo creo que el gobierno ecuatoriano, en las pocas horas que entiendo que faltan para la llegada del secretario Marco Rubio, pues le dará los toques finales a una serie de documentos que le presentarán al gobierno norteamericano para lograr la cooperación. Entonces, potencialmente puede ser una visita muy provechosa, aunque si es que no se la aprovecha, pues sería un desperdicio verdaderamente lamentable. Bien, muchas gracias. Como siempre, el aporte de Jorge Ortiz García, internacionalista, escritor, periodista, sobre la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio al Ecuador la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre. Jorge, muy amable, un abrazo. Gracias, Miguel. Igual para ti, buenos días. Buen día. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos, diálogo previsto, con el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, Alan Sierra, para hablar temas de interés con esta institución, incluso los análisis de la UAFE a servidores públicos que salen de ese sector. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.